Continuamos con su noticiero Ecuador en Contacto. Gracias a todas las personas que están pendientes de este informativo. Y contarles que en estos momentos nuestra compañera Camila Villasís se encuentra junto a Ruth Hidalgo, directora de Corporación Participación Ciudadana, para hablar sobre violencia de género en el ámbito político. Sobre este tema, ONU Mujeres señala que el liderazgo y la participación política de las mujeres está en peligro, tanto en el ámbito local como mundial. Las mujeres tienen poca representación no solo como votantes, sino también en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administración pública, el sector privado o el mundo académico. ONU señala que las mujeres se enfrentan a dos tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida política. El uno es las barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias, quienes siguen limitando las opciones que tienen las mujeres para votar o presentarse a elecciones. Y las otras son las brechas relativas a las capacidades que implican que las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres de contar con la educación, los contactos y los recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces. En Ecuador, en nuestro país, las últimas reformas al Código de la Democracia buscan promover la participación de las mujeres. Por ello, se ha determinado que las organizaciones políticas deben incluir un 50% de mujeres como cabezas de sus listas de candidatos hasta el año 2025, año en que la población volverá a las urnas para elegir a un presidente o vicepresidente y a los integrantes de la Asamblea Nacional y parlamentarios andinos. Vamos de inmediato con nuestra compañera Camila Villasís para escuchar el análisis de este tema con la directora de Participación Ciudadana. Camila, te escuchamos. Corapa informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvi. Nos hemos trasladado hasta otro punto de la capital ecuatoriana y en este momento me encuentro con Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, con quien vamos a conversar sobre violencia de género en el ámbito político. Bienvenida, Ruth, a Corape Medios Comunitarios. Cuéntame un poco, ustedes realizan un análisis sobre cómo se da la violencia de género, niveles de violencia de género en el ámbito político. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, bueno, buenos días con todos y todas. Qué gusto poder tener la oportunidad de saludar y conversar con todos y todas quienes me están escuchando a través de este medio y a través de Corape. Efectivamente, como usted menciona, Camila, el tema de la violencia de género, en realidad, y particularmente la violencia política, es un tema que nos debería preocupar a todos. Nosotros hablamos permanentemente de que la violencia de género y la violencia contra la mujer es un problema recurrente y ya se habla inclusive que es casi un problema pandémico porque después de la pandemia y especialmente durante el momento y los años que duró la pandemia, el haber estado recluidas las familias, las mujeres, incrementó de alguna manera esta violencia contra ellas. Las mujeres y las niñas y los niños encerrados muchas veces con sus agresores sufrieron mucho más de este problema. Y basta ver las cifras, los feminicidios que existieron dentro del proceso, por ejemplo, de pandémico, subieron porcentualmente, al igual que las denuncias de actos de violencia, ¿no? Golpes, maltratos, etcétera, a la familia, al núcleo familiar, las mujeres, sus hijos, niñas y niños. Y eso, obviamente, se ve reflejado evidentemente también en el ámbito de la política. Un pueblo que está normalizando la violencia contra la mujer es un pueblo que también empieza a normalizar la violencia contra la mujer en los espacios de política. Y en ese sentido, simplemente decir que una de las preocupaciones que ha tenido Participación Ciudadana, a la luz de que nosotros somos observadores electorales también, ha sido justamente el monitorear qué pasa con las mujeres políticas o las mujeres que deciden en determinado momento ejercer un acto político o involucrarse en algún acto público también, cómo son tratadas. Y obviamente esta iniciativa nace en el año 2019 en el seno de Participación Ciudadana porque nosotros queríamos probar una hipótesis, teníamos una hipótesis, en ese momento era hipótesis, ahora ya sabemos que es cierto, y era que como la política en el Ecuador es violenta, digamos, per se, nosotros veíamos que cada vez iba disminuyendo la gana o el ánimo de las mujeres en seguir ser parte de un partido político, en aceptar cargos públicos, etcétera. Y nosotros teníamos esta hipótesis de que uno de los elementos fundamentales que hacía que esto suceda era justamente el tema de la violencia política. Ustedes saben que las redes sociales han significado un antes y un después en el tema de comunicación política. Tenemos los políticos que se manifiestan en Twitter, en Instagram, en TikTok, etcétera. Entonces a nosotros nos pareció oportuno empezar a mirar y a monitorear las redes sociales, concretamente el Twitter. ¿Por qué el Twitter? Porque el Twitter tiene más
contenido político, digámoslo así. Y empezó nuestra iniciativa en el 2019. Y pues obviamente ya 5 años, 4 años después, podemos tener ya los elementos de juicio que validan lo que en ese momento era una hipótesis. Y en eso sí le puedo decir, nosotros hemos contribuido a visibilizar esta violencia política de género y a que sobre todo los actores políticos, los partidos políticos, las mismas mujeres y la sociedad en general haga conciencia de que este sí es un problema, que en el Ecuador tenemos a la violencia política como un problema, al igual que la violencia de género, la violencia política ahora también es un problema. ¿Y cuál es el problema más grande que se deduce de este gran problema? El problema también grande que se deduce de este es que las mujeres no quieren participar. La violencia política está siendo un desincentivo bien importante el momento de que las mujeres tomen la decisión, ¿verdad?, de participar en política. Ya no quieren participar en política y eso le hace mal a la democracia. ¿Por qué? Porque significa que a menos mujeres en los espacios de decisión política, menos políticas públicas con visión de género vamos a tener. Siempre vamos a tener la visión, digamos, siempre solamente masculina, lo cual no es lo mismo. Es decir, es importante que las mujeres formen parte y aporten, ¿no es cierto?, desde su visión en la ejecución de políticas públicas para que haya más políticas públicas de equidad. Nosotros hablamos de equidad, se habla de inclusión, pero ¿cómo podemos hablar de inclusión si dentro del hacer de políticas públicas no incluye a una mujer? Para que haya esa visión y ella tenga la oportunidad de participar. Entonces, en política está sucediendo lo mismo. A pesar de que en estas elecciones, por ejemplo, ya se implementó el 30% de mujeres cabezas de lista, que tiene que ir subiendo al 50%. Cabe decir, y valga la oportunidad, que esta reforma del 50% es una reforma que estuvo impulsada por participación ciudadana. Nosotros trabajamos esa reforma con colectivos de mujeres y logramos que se apruebe. Y hemos hecho también el monitoreo de este cumplimiento del 30%, que nos parece que ha sido interesante, porque de mujeres electas, que fueron 18 en el año 2019, hemos subido a 42 en este año, lo cual prueba que el porcentaje y la norma de paridad funciona porque mejora la representación en número. Obviamente el discurso más adelante viene de la calidad, ¿verdad? Que ese es un discurso mucho más profundo porque tiene que ver también con la calidad de partidos y movimientos políticos que sin estructura no tienen espacios sólidos para formar a sus mujeres, para formar esa estructura y para promoverlas. Pero al menos en número hemos ganado un sitial importante y se nota en los resultados de las elecciones. Pero volvamos a la política y volvamos a la violencia política. Nuestro monitoreo de violencia política tiene resultados que son, desde mi punto de vista, tristes y alarmantes. Solamente desde que empezamos nosotros nuestro monitoreo, desde diciembre del 2019 hasta el febrero del 2023, registramos 12.387 tweets violentos. Y eso es grave y les voy a explicar por qué. Porque el Twitter, desafortunadamente, no se queda únicamente en el Twitter colgado y la gente pasa, lo ve. Desafortunadamente hay una red que no es red social, pero que es una herramienta que es mucho más efectiva y más rápida, que es el WhatsApp, a la cual usted es muy difícil monitorearle, porque el WhatsApp es individual y usted tiene sus grupos de mujeres, sus grupos de familia, de trabajo, etcétera. Y es allí, a través de los grupos de WhatsApp, en donde o desde donde se multiplican, digamos, todas estas, por donde recorren y se multiplican los mensajes de odio y los mensajes desvalorizantes, cosificantes, sexualizantes, agresivos, violentos contra las mujeres. Entonces, es tenaz el Twitter, porque un Twitter usted puede tener una métrica de cuántas veces es retuiteado y usted puede ver, el Twitter mismo le ofrece, por ejemplo, usted puede ver cuántas interacciones tuvo, entonces si tiene 40 retweets, 200, 500, etcétera, pero usted tiene que pensar que esos 500 retweets se multiplican por 100 porque esos son muchas veces capturados en pantalla y redireccionados al WhatsApp, donde usted pierde absolutamente el control de quiénes pueden ver. Y desafortunadamente, ¿qué pasa con esos Twitters? Esos tweets son de contenido violento, en donde no le critican a la mujer por lo que dice o por sus argumentos, que es lo que debería ser. Una funcionaria pública tiene que ser ejercida su control social y el control político, porque si
comete o no comete actos de corrupción, si es o no es idónea para el cargo, si está realizando una buena gestión, si la hace tardíamente o si comete errores que tengan que ver con su gestión. Pero en ningún caso te puede ser, y uno debe aceptar, que se le cuestione o porque tiene el pelo claro o no tiene el pelo claro, o porque si es indígena o porque si es afrodescendiente, o peor aún por su estado civil, o peor aún o por cómo se ve, o peor aún porque si tiene hijos y donde cuestionándole el rol que tiene la mujer. Y entonces es muy difícil para las mujeres que se dedican a hacer política y que están en esos espacios el ser exitosas y continuar sobre todo y perseverar en la política. Usted ve a hombres, por ejemplo, actuando en política hasta los 80 años. Tenemos expresidentes que superan los 80 años, ex cancilleres que superan los 80 años, que son convocados a las entrevistas, que son líderes de opinión, que están escribiendo artículos en los periódicos, etcétera, etcétera. Pero usted no ve una mujer más de 60 años, sino casos muy aislados. Quizá Mae Montaño, Vilma Andrade serán una de las pocas mujeres íconos, digamos, que todavía se les escucha, pero tantas mujeres valiosas que tienen muchos más años simplemente son desechadas por la idea de que la mujer siempre tiene que estar, la mujer política tiene que estar atada a cómo se ve, a cómo luce, a su estado civil, etcétera. Al político ecuatoriano, hombre, no se le cuestiona jamás si tiene arrugas, si no tiene arrugas, si quizá engordó o tiene panza. O sea, el momento que habla ante los medios públicos o ante los medios comunitarios, un candidato o un político hombre, nadie le está diciendo no le crean porque es panzón o no le crean porque está pelado, y perdón que sea tan visual, pero es la realidad. Pero en cambio una mujer que pasa de algunos años o una mujer que no cumple los estándares impuestos por la sociedad es una mujer criticada injustamente. Y esas críticas realmente calan en su familia, calan en su autoestima, calan en su accionar, y finalmente la consecuencia de esto es que no quiera participar. Y eso tiene una consecuencia negativa para la política ecuatoriana. Las mujeres tienen que participar. Las mujeres y las democracias necesitan más mujeres participando, porque no puede ser posible que las leyes sean solamente decididas por quienes representan menos del 50%. Quienes representamos más del 50% somos las mujeres. Por lo tanto, es importante generar esos procesos de concientización, pero también dejar de normalizar la violencia y más bien normalicemos a las mujeres en la política, normalicemos a las mujeres en la opinión pública. Y estas iniciativas como los de participación ciudadana creo que han sido muy valiosas. A nosotros nos da mucho gusto el que en el año 2019 nadie hablaba de estos temas. Nosotros empezamos a monitorear y ahora me encanta escuchar, primero que hay mucha gente que nos está replicando y están haciendo sus propios monitoreos, lo cual nos parece haber sido muy bien haber sido pioneros de esto, pero por otro lado también que el tema o la idea y el concepto de violencia política se ha logrado colocar en los medios de comunicación, en las actoras políticas, en la sociedad. Entonces ya la sociedad ya habla y dice, no, es que esto es violencia política. Y eso es importante, porque parte de la erradicación de este fenómeno y de la lucha contra este problema es que la ciudadanía ya identifique como tal. Lo hemos logrado. Entonces nosotros vamos a seguir con este proceso de monitoreo, contribuyendo así a la equidad, a la inclusión. Y el mensaje final, no tengan miedo, mujeres, de participar. Necesitamos más mujeres como ustedes. Necesitamos más crítica femenina, escuchándoles y participando en la elaboración de políticas públicas. Más allá de la concientización, ¿qué otras iniciativas se deberían impulsar para que las mujeres participen en política, tomando en cuenta que ha existido todo un patrón de violencia que a ellas les da miedo, por decirlo así, poder participar en este ámbito? Yo creo que hay dos cosas importantes que se deben hacer, no se pueden hacer. En primer lugar, siempre se habla de que las mujeres necesitamos de estos ambientes habilitantes. Y cuando se habla de ambientes habilitantes para su participación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando primero de normativa, ¿no? Entonces, todas estas normativas son importantes que existan. Recién acaba de aplicarse o aprobarse esta ley violeta, de economía violeta. Me parece que es un avance importante. Sin embargo, para que sea y traiga buenos resultados, necesitamos que una ley violeta sea efectiva, que se aplique. Entonces, ahí entra otro factor que también es fundamental y es todos estos sistemas o resguardos que tiene el Estado para cumplir estas leyes o estas iniciativas. ¿Cuáles son los resguardos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
por un lado. Por otro lado, los partidos políticos. Los partidos políticos juegan un rol tremendamente importante, lo cual nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que con 300 partidos políticos no podemos tener estructuras formales, estructuras serias. Necesitamos primero bajar el catastro de los partidos políticos y para eso necesitamos un nuevo sistema de partidos, una nueva ley, una reforma seria y rigurosa que obligue a aminorar los partidos, el número de partidos y movimientos políticos, porque es la única forma de que teniendo partidos políticos serios, pocos pero serios, puedan generar en el interior de sus partidos estructuras para formación de la mujer, para su promoción, pero no solamente para ellas, también para las diversidades sexuales, las diversidades étnicas y los jóvenes. Pero con 300 movimientos y partidos que a duras penas sobreviven y que cada 4 años se reactivan para ser alquilados, vendidos y recibir un poquito ¿cómo se llama? El bono o el presupuesto del Estado que les da para la campaña. Con esa visión difícilmente vamos a también fortalecer esto otro y luchar contra la violencia política. Y finalmente, algo que es mucho más difícil, pero que creo yo que hay que sentar las bases para que vayamos cambiando y son las estructuras sociales. Usted hablaba hace un momento de la normalización de la violencia. Ciertamente, la normalización de la violencia política es simplemente una pata más de la normalización de la violencia en general. Una sociedad que maltrata a sus mujeres es una sociedad que está estancada en la falta de progreso. Mientras las mujeres tengan más condiciones de equidad, ustedes van a ver que el progreso va a ser asegurado. ¿Por qué? Porque mientras usted educa a sus niñas, se preocupa en darles educación, se preocupa en darles a las niñas oportunidades de trabajo, se dedica por ayudarles a que ingresen a la universidad, que tengan un título profesional. Entonces eso va a incidir inmediatamente en la economía del país, porque en un círculo familiar ya no es lo mismo tener solamente un padre de familia que sea el único proveedor y el único que pueda ayudar y aportar económicamente a la familia. El momento que usted tiene padre y madre, inmediatamente ese hogar florece económicamente y inmediatamente florece también la economía en general. Entonces, es hacia abajo y hacia arriba el beneficio. Entonces, yo creo que hay que cambiar esa visión. Para eso los medios de comunicación juegan un rol súper importante, darles el espacio a estas iniciativas que se merecen y seguir martillando permanentemente y sobre todo en radios como ustedes que tienen tanta llegada a tantos espacios. Eduquen a sus niñas, cuiden a sus niñas, valoren a sus niñas, denles las oportunidades equitativas, trátenles en igualdad de condiciones, asegúrenles la educación, que solamente así van ustedes a ver cómo mejora su familia, mejora la calidad de ellas y mejora el país. Muchísimas gracias, Ruth. Este fue nuestro diálogo el día de hoy con Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, quien nos comentó más sobre esta iniciativa que nació en el año 2019 con una hipótesis sobre la violencia política hacia las mujeres, que por este motivo ellas decidían no participar en este ámbito. De igual forma, ya dio algunas recomendaciones para que las mujeres impulsen y quieran participar en el ámbito de la política, ya que sus iniciativas, sus propuestas van a ayudar a crear una mejor sociedad ecuatoriana. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital. El día de hoy estuvo con ustedes Kevin Cruz en cámaras y aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corape informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestros compañeros por este aporte. Ahí escuchamos a Ruth Hidalgo, directora de Corporación Participación Ciudadana, quien señaló que la violencia de género y en especial la violencia política nos debería preocupar como sociedad. A menos mujeres en espacios de decisión política, menos políticas públicas con visión de género vamos a tener, dijo. Hidalgo también destacó el monitoreo que realizan desde Participación Ciudadana en redes sociales, donde evidencian violencia de género, sobre todo en Twitter, donde a diario se replican este tipo de mensajes. La vocera también habló de la importancia de crear normativas que generen espacios de participación y debates entre mujeres, así como reformas que obliguen a minorar partidos políticos en el país para que en el interior de sus bases sea más fácil generar estructuras para la formación de las mujeres y para diversidades sexuales. Una sociedad que maltrata a las mujeres está estancada, resaltó Hidalgo.